Buenas noches, amigos y amigas de Al Filo. Hoy, 26 de junio, se cumplen 80 años de la firma de la Carta de las Naciones Unidas. 50 países fueron los que suscribieron la carta, luego se fueron adheriendo otras, y esto fue lo que dio origen a esta institución. Todavía la Segunda Guerra Mundial no había terminado la guerra en Europa, lo recordamos hace un par de meses en un programa, también conversando con José Ignacio López Oria, pero ya en ese momento era claro que un nuevo orden internacional iba a surgir. Ese orden basado en reglas, como dicen muchos, 80 años después está en crisis, en una crisis enorme, creo que la más grave que ha vivido el sistema de Naciones Unidas y todas las organizaciones que se crearon, reglas, tratados, etcétera, etcétera, de los cuales hemos hablado en los últimos meses bastante en Al Filo. Para conversar sobre este tema y también sobre lo que sigue ocurriendo en Medio Oriente, sobre lo que ocurrió en Europa y en particular en la cumbre de la OTAN y otros temas del escenario global que estamos tratando casi a diario aquí en el programa, estamos hoy con Maite Dongo Sueiro, que es internacionalista, doctora en Historia Contemporánea, profesora e investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Maite, bienvenida, un gusto tenerte en Al Filo. Muchísimas gracias por la invitación. Maite, quería comenzar con este tema. Ayer lo he conversado también con el ex canciller Diego García Sayán, ¿no? Y él me decía, este es un tiempo donde, además de la crisis de la ONU, es como que la diplomacia se ha diluido, pero, digamos, ¿es solamente el factor Trump el que se tumba de alguna manera o el que ha hecho esta suerte de tsunami sobre el sistema de Naciones Unidas? ¿O hay problemas quizás que venían de antes y que no hacían que el sistema avanzara? Ya hablamos en la academia hace por lo menos 10 años de la crisis del orden liberal internacional. Entonces, más bien este momento sería como el momento más álgido o crítico de esa crisis, tal vez el final, ¿no? Para dar al paso a algo nuevo de esa crisis, pero ya viene de muchos años, ¿no? No es solamente Trump. Trump es parte entre consecuencia de la crisis, un síntoma de la crisis y también un catalizador porque profundiza la crisis. Claro, pero ¿cuáles serían los elementos entonces que han llevado a esta crisis? ¿Por qué es que el sistema no logra ya, como en otros momentos, siempre tuvo imperfecciones, muchas veces no pudo resolver conflictos, pero el peso que tenía, e incluso el cargo de secretario general de Estado de las Naciones Unidas, era relevante, su palabra era relevante en momentos de crisis. Ahora es como que casi que ni se le oye, ¿no? Yo creo que tenemos que considerar varios elementos. El primero es el elemento y la crisis económica que hubo en el norte, ¿no? El mundo occidental, especialmente en los indios más por allá, del 2008. ¿Por qué? Porque eso trae consecuencias económicas en diversos grupos sociales que comienzan a cuestionar la pertinencia del sistema democrático, del sistema imperante en el mundo, del sistema de comercio, ¿no? Entonces vemos una crisis que viene no solamente del cuestionamiento de potencias emergentes, ¿no? Y países emergentes que cuestionan cómo funciona el sistema internacional y la gobernanza global. Claro, y el peso de cada una de las potencias, ¿no? Sino también cuestionamientos de manera interna en los mismos países que impulsaron ese orden y que ayudaron y que lideraron, ¿no? ese proyecto liberal. Entonces, tenemos una crisis tanto interna, ¿no? Que por eso es que se termina eligiendo personajes como Trump. Pero también tenemos un cuestionamiento a nivel internacional, por ejemplo, debido al peso de los diferentes organismos internacionales. Hay organismos internacionales donde se tiene un Estado, un país, pero hay varios organismos internacionales también en donde depende del porcentaje de voto. Un ejemplo de eso es el FMI.
Claro. ¿no? Entonces, en el FMI, evidentemente, que tiene más peso es Estados Unidos por la cantidad de dinero que da. Entonces, 2013, ¿no? Después de muchos años de cuestionamiento de los países emergentes, hubo una reformulación de los votos. Ahora países emergentes, incluido China, tienen más peso, ¿no? Perdieron frente a ellos países europeos, Estados Unidos se mantuvo. Pero vemos ahí entonces un cuestionamiento de dentro y de fuera, es decir, bueno, la distribución de poder de 1945 no es la distribución de poder actual, porque estos pesos que se dan en estas organizaciones internacionales correspondieron al peso que se tenía en 1945. Claro, además a quienes ganan la guerra, digamos. Exactamente. ¿No? Entonces dicen, bueno, han pasado tantos años, 80 años, y seguimos con la misma distribución de poder en estos espacios, en estos organismos internacionales, y ya no es el mundo que tenemos ahora. Entonces, si vamos a dar dinero a estas organizaciones, ¿no? Respecto al FMI, porque dieron dinero para rescatar después de la crisis, ¿por qué no tenemos también un mayor peso en estos espacios? ¿No? Entonces tenemos diferentes frentes que considerar en este cuestionamiento del orden, la crisis de multilateralismo. Y esta crisis de multilateralismo es, por un lado, en términos de cuestionar agencias de Naciones Unidas, ¿no? Vemos cómo... Claro, porque se cuestiona además que es como una enorme burocracia. Trump ha tenido ese discurso, pero no solo él, una enorme burocracia que gasta muchísimo dinero y que no tiene resultados concretos. Ese es parte del discurso. Es parte del discurso. Aunque ahí, bueno, yo creo que ahí tenemos que considerar dos cosas, ¿no? En primer lugar, hay una crítica de hace ya muchísimos años en torno a cómo funcionan esos organismos. Porque no son organismos que son elegidos las personas democráticamente a través de votos, diferentes sistemas, ¿no? Sí. Tú mandas a representantes de tus países, etc. Entonces hay un déficit democrático que ahí se está buscando desde hace años intentar tener más presencia de sociedad civil, más presencia de posiciones de la ciudadanía, ¿no? General, ¿no? Pero por otro lado, el hecho de que se diga que es muy burocrático, ¿no? Que no funcione, tampoco tiene tanto asidero. Tanta base. Porque cuando uno compara, por ejemplo, intervenciones de Estados Unidos con intervenciones lideradas por Naciones Unidas, las Naciones Unidas tienen mucho mejores resultados. Entonces, tanto asidero no tiene. Claro. O, por ejemplo, si vemos lo que sucede en el régimen de refugiados, ¿no? Cómo ha funcionado la ACNUR a nivel mundial, ¿no? Los resultados también son, evidentemente siempre van a haber críticas, pero también hay resultados bastante interesantes de repatriación, de inserción de los refugiados. Entonces, yo creo que también uno tendría que evaluar primero por temáticas, claro, ¿no? Y evaluar las organizaciones en esas temáticas para poder decir tal vez algunas funcionan mejor que otras, pero declarar que todas no funcionan, que son burocráticas, yo creo que no tiene suficiente fundamento. Ahora, hay un tema que tú has dicho que tiene que ver con, claro, hubo la crisis económica del 2008, hay una crisis del estado de bienestar también hace tiempo, ¿no? Y hay ese cuestionamiento a la democracia que además, justamente, y he tenido varias conversaciones sobre este tema, Estados Unidos siempre se presentaba como el gran propulsor de la democracia y que había que llevar la democracia a todo el mundo, y cientos de iniciativas de todo tipo, desde militares hasta de cooperación, que apuntaban en ese sentido, ¿no? Y claro, lo que uno ve es que en los mismos países, como dices tú, la tendencia es que por vías democráticas se esté eligiendo a liderazgos profundamente autoritarios, ¿no? Es como que la democracia se agotó también en términos de la mejor forma de gobierno o la menos mala, como decía Churchill, me parece. Ahí tengo dos puntos. El primero sobre qué tanto Estados Unidos ha impulsado la democracia. Lo voy a dejar en pausa un ratito. Sí, está bien. Por el apoyo a golpes militares, etc. Claro, por eso. Es bien contradictoria su... Claro, ¿no? Lo mismo con Irán, ¿no? Sí. Vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí, ¿no? Y sobre el otro punto, discúlpame, era sobre... Se me acaba de ir. No, era el tema de la democracia por un lado, ¿no? Ah, sí, sobre la democracia, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la democracia, hay que recordar que no es solamente elecciones, no es solamente derechos políticos, ¿no? Y civiles. También son derechos sociales.
Entonces, si tú tienes crisis económicas y las personas dicen, ¿de qué me sirve elegir a personas, elegir a representantes, si yo después no tengo trabajo, me quedo estoy desempleado, no tengo acceso a salud? En Estados Unidos eso es terrible, sí, ¿no? La falta de acceso a salud, no tengo un sistema social que me soporte. Entonces, ¿para qué yo estoy apoyando este sistema? Claro, o sea, ¿no? Entonces aumenta la desafección, ¿no? Y dicen, y en las encuestas de opinión uno encuentra que en América Latina también, muchas personas dicen, bueno, prefiero un régimen autoritario si me da estos beneficios económicos, claro, y sociales. Bueno, acá en el Perú, en eso... Claro, entonces... de alta aprobación, ¿no? Claro, entonces también hay que entender esas bases, ¿no? Económicas y materiales que llegan a explicar por qué algunos terminan prefiriendo y votando por elecciones y candidatos no democráticos, con liderazgos autoritarios. Y además porque tienen un discurso mucho más sencillo, ¿no? Claro. Entender cómo funciona la sociedad, la economía, por qué hay desempleo, la inflación. Es un proceso complicado, ¿no? Entonces, yo creo que estos candidatos aprovechan no sé si lo hacen a propósito, realmente lo creen, la verdad no lo sé, pero aprovechan que esos temas son complejos y terminan teniendo discursos muy narrativas, ¿no? Muy simplistas, ¿no? Culpas a un grupo de la población, además el mismo libreto, ¿no? Depende del país, el momento histórico. Claro. Culpas a un grupo de la población, normalmente, ejemplo, ¿no? Es claro. Sin explicar el proceso, ¿no? Y sin base científica tampoco, porque no hay base científica normalmente para ese tipo de propuestas, ¿no? De ideas, ¿no? Claro. Ahora, tú me dijiste lo de cuánto Estados Unidos ha promovido la democracia, es bien discutible y efectivamente yo coincido contigo, pero mirando el tema ya del conflicto con Irán, ¿no? Porque claro, acá hemos tenido una situación donde la lógica dice que si un país invade a otro, la comunidad internacional condena esa agresión y lo hemos vivido en el caso de Rusia y Ucrania. Sí. Pero acá, primero Israel y luego Estados Unidos. No, Irán responde a Israel, pero es toda una discusión ahí, ¿no? De quién aprieta el primer disparo, pero en este momento fue Israel y luego Estados Unidos también tiene una intervención. Y entonces, claro, ahí el derecho internacional no rige, porque hay como una doble vara. No, y además porque ahí vemos no solamente que no se pide permiso del Consejo de Seguridad, que eso ya pasó en 2003 con Irak, ¿ya? Pero también la administración Trump no pide permiso al Congreso estadounidense. Que eso es algo que se cuestionó, pero luego con ya esta operación final, como que retrocedieron los demócratas, que querían limitar... o sea, ampliar los límites que tiene el presidente para este tipo de operaciones. Claro, además porque según la Constitución no debería sin permiso, y los demócratas están quejando ahorita de que los republicanos sí sabían del ataque y ellos no, y etcétera, ¿no? Y están quejándose de que se está volviendo una cuestión bipartidista cuando no lo debería ser. Pero ahí lo que observamos... finalmente en torno a Estados Unidos y a los demás países es que, y ahí viene la diferencia, creo yo, ¿no? Que los principios, y le llamo principios así en términos de definiéndolo así vagamente como creencias de rectitud, ¿no? A veces pueden ser no cumplidos, ¿no? Como pasó en 2003, pero después el discurso y lo que se intenta hacer es justificar por qué no se cumplió, intentar hacer otras cosas para decir, no, yo sí cumplo, ¿no? Y eso cambia ahora, porque ahora no se cumple lo que dice el derecho internacional y se celebra no cumplirlo. Claro, o sea, no se justifica, ya es simplemente atacamos y además fue exitoso, y claro, y ahí viene otro plano, que es la celebración, como tú dices, pero además nadie tiene claro hasta ahora exactamente qué cosa se ha destruido en Irán. Sí, no se tiene claro. Entonces ahí queda, yo creo que ahí esa es la mayor seña de crisis. No solamente no cumplir, ¿no? Sino todo lo que viene después en torno a la justificación o no justificación. Por ejemplo, si tú haces algo mal y te disculpas o explicas, todavía ese principio importa,
¿no? Le estás dando relevancia. Pero si ni siquiera lo mencionas, Claro. sí, Claro, ya... quiere decir que esa regla ya para ti no rige. Y claro, si eres la principal potencia militar del mundo, lo que te está diciendo es, bueno, a cualquier otro también le puede pasar. Exacto, ¿no? son los precedentes, ¿no? Y la gran preocupación de esto son los precedentes que se sentan, ¿no? O sea, que no es solamente lo que sucede ahora, sino que lo que puede suceder después a base de lo que sucede ahora, ¿no? Respecto a lo que mencionaba sobre lo que se ha atacado en Irán, sí, todavía no es claro. De hecho, uno escucha las declaraciones del gobierno estadounidense son una cosa de que han atacado, que los han retrasado años, Sí. ¿no? Y escuchas a los representantes iraníes y dicen, no, que los han retrasado tal vez un par de meses. Claro, ¿no? y se filtra un informe de inteligencia de Estados Unidos que dice que es un par de meses. Exacto, entonces no es muy claro si yo me guío por el reporte de inteligencia de Estados Unidos y por lo que dicen los iraníes y la administración Trump, yo me iría al intermedio, que es probablemente lo que dice el reporte de inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Que le ha retrasado, sí. Pero no ha sido destruido. No ha sido destruido. Ahora, ¿no? el que se hayan hecho estas intervenciones, claro, uno dice, por un lado, surge un gran temor en un montón en otros países, pero a la vez ese temor debe ir acompañado seguramente con la idea de, bueno, entonces yo tengo que armarme más, porque igual tengo que desarrollar una capacidad para blindarme. O sea, hemos entrado, y claro, cuando uno ve, quería entrar después al tema de la OTAN, pero cuando uno ve el tema de Ucrania y del rearme europeo, ¿no? Alemán, además, entonces uno dice, estamos pasando a un momento donde tenemos guerras aseguradas, no sé, por los próximos 20 años, quizás. Bueno, sí, ahí sobre el primer punto que mencionabas, en términos de qué mensaje se da a Irán, ese es un debate de hace más de 20 años, ¿no? Sí, claro. Alrededor del programa nuclear de Irán que suspendió en 2003. O sea, hace 22 años lo suspendió, entonces el debate de esto era antes. Y antes de esto se decía, bueno, ¿qué hacemos? Negociamos, como decían los europeos, ¿no? Hay que negociar, ¿no? Castigos económicos. Sí. Y más bien Estados Unidos tuvo la opción de amenazar, ¿no? Y esa amenaza trajo consigo también que Irán se convenza, ¿no? de que necesitaba este programa nuclear. Sí. Después lo dejó el 2003, ¿no? Lo suspendió. Sí. Y ahora volvemos, ¿y por qué recalco esta historia? Porque ahora volvemos y es algo muy similar en el sentido, ¿qué funciona mejor? Porque evidentemente nadie quiere que Irán tenga la bomba. Claro. ¿no? La pregunta es cómo se logra. ¿A través de la fuerza y la amenaza y los ataques? ¿O a través de la diplomacia, las negociaciones y tal vez los castigos económicos? ¿no? Lo que hemos visto es la elección del lado estadounidense y, bueno, israelí, aunque yo creo que hay otros motivos detrás, es la primera opción, ¿no? Bueno, nos parece una amenaza bajo criterios además no claros, claro, porque no hay fundamento. Arbitrarios. Claro. Discrecionales, diríamos. Exacto. Sí. Pero Irán estaba nuevamente en negociaciones con Estados Unidos. Iba a hacer las negociaciones el domingo, ¿no? Después del ataque empiezan a tener un diálogo con países europeos. Y viene el ataque a Estados Unidos. Entonces, ¿qué mensaje le estás dando no solamente a Irán, sino al resto de países? Es, si negocias, igual te vamos a atacar. Claro, ¿no? claro. Entonces, ¿cuál es la opción? ¿Armarte? Pensemos en Corea del Norte. Corea del Norte, ¿quién lo está fastidiando? Y tiene bombas. Claro, que ese es el otro caso. Porque, claro, siempre además, ya desde hace años, claro, había esta lógica de, claro, uno tiene la bomba, entonces el otro tiene, y entonces termina siendo disuasiva, ¿no? Exacto. Porque sabemos que nos vamos a exterminar. Esa era un poco la idea, desde cuando yo era niño, esa idea estaba muy instalada, me acuerdo, en la Guerra Fría, y era siempre la idea, ¿no? Los enemigos tienen como que la misma arma, entonces se neutraliza, y la diplomacia puede fluir. Pero ahora lo que uno ve, incluso cuando ve el tema ucraniano, porque Putin también tiene pues una lógica diplomática parecida, digamos, ¿no? ¿Y quién podría estar apuntando todas estas infracciones al derecho internacional y que no se hace nada al respecto? O sea, ¿a quiénes les conviene en este momento? ¿No? Entonces no están viendo para quién trabajan, ¿no? Claro, porque legitimas el comportamiento de aquel al que tú le estás diciendo,
acabe con su guerra, ¿no? Ese es un Sí, poco esto no lo vamos a decir nada. Si no lo dijimos acá, que si, no sé, Putin hace algo al respecto, similar a lo que está sucediendo ahora, ¿qué legitimidad van a tener los países que han aceptado ese tipo de comportamientos? Que no han respetado el derecho internacional, porque además está prohibido, supuestamente, atacar plantas nucleares, porque es peligroso. Claro, además, ¿no? Y tampoco entra el debate. Es como, se mencionó algunas veces, ¿no? Ay, pero eso está prohibido, pero después quedó claro, y olvidado. salió el responsable de la oficina de Naciones Unidas que ve este tema a decir, ojo, no se puede bombardear, pero a nadie le importa. Ni entra el debate. Y claro, Irán ahora ha anunciado pues que suspende su cooperación con el OIEA, ¿no? Entonces, claro, es como que es un retroceso en todos los sentidos. Sí, justo de hecho estuve viendo de que lo suspendieron en el Parlamento iraní, Sí. ¿no? La Junta de Gobernantes, no me ha ido el nombre. Hay una junta. Sí, el gobierno de... Es que está el líder, que es el ayatolá, y además hay otra junta, ¿no? Que es dividido entre representantes del clero y la otra mitad representantes designados por el Parlamento, ¿no? Ellos ya lo aceptaron, pero yo quiero escuchar al ayatolá diciéndolo. Claro. ¿Por qué? Porque me imagino que va a ser una carta de negociación. Claro, es como, ojo, o sea, vamos. Si nos vamos, ¿qué me ofrecen para no irme? Exacto. ¿No? Me imagino, me parece lo más lógico. Que ahora que van a otra vez abrir las negociaciones, sea una carta del lado iraní, ¿no? Claro. Ahora, tú decías que habían otras razones, ¿no? En un momento cuando hablábamos de ese tema. ¿Eso tiene que ver con el tema del régimen político o a qué te referías? ¿En Irán o en Israel? Para el ataque a Irán. Para el ataque a Irán. Yo creo que para mí, comprender el ataque a Irán de parte de Israel, hay que comprender su política interna. O sea, los problemas que tiene Netanyahu de legitimidad y todas las denuncias, y que Trump ha salido a decir que las archive, ¿no? Todas las denuncias de corrupción. Y su relación con el Congreso israelí, Claro. La pérdida de apoyo, no apoyo, sus juicios por corrupción. Si te das cuenta, la línea de tiempo tiene mucho sentido explicatorio, ¿no? O sea, un par de días antes del ataque a Irán, pierde votos en el Congreso. Claro. ¿no? Estuvo a punto de que se disuelva el Parlamento y que haya nuevas elecciones, ¿no? Han estado por lo menos 6 veces, ¿no? Casi por sacarlo. El día que unilateralmente Israel deja el cese al fuego en Gaza, ¿cuál es el día que tenía que ir a compadecer por su juicio de corrupción? Entonces yo creo que para entender también esas decisiones de política exterior, en este caso es necesario conocer un poco la política interna dentro de Israel y los partidos y cómo se está, y el lugar de Netanyahu y cómo negocia, ¿no? Porque finalmente él argumenta, no, hay que retrasar estos juicios de corrupción 2 o 3 años más por las guerras, porque van a durar 2 o 3 años más, entonces y la guerra, hay que retrasarlo. Claro, y la guerra además exacerba el nacionalismo, busca consolidar el frente interno, es un elemento que siempre se usa en las guerras, ¿no? Exactamente. ¿No? Sí. Ahora, pero hay un tema además que tiene que ver con Netanyahu insistió mucho, ¿no? En el cambio de régimen en Irán. Pero eso, porque claro, en Irán hubieron protestas fuertes el 2022, ¿no? Hay una oposición, pero tampoco es que estos ataques hayan activado a la oposición. Más bien me parece, por la información que uno tiene, que ha sido todo lo contrario. Sí, además porque si uno escucha a Netanyahu los primeros días, es por la amenaza nuclear. Sí, cambió de discurso. Y el fin de semana cambió de discurso. No, es cambio de régimen. Entonces, es otro argumento, ¿no? Y el primer argumento es torno a la ataque preventivo. Y el siguiente es cambio de régimen. Bueno, el cambio de régimen, no hay motivos en el derecho internacional para atacar a un país. No tiene ninguna justificación. No hay justificación, primero. Y segundo, uno no cambia un régimen a través de bombardear a las personas y al país, ¿no? Además porque uno ha bombardeado incluso a una cárcel de presos políticos. Sí, eso es una de las cosas que me sorprendió, porque decían, para debilitar la capacidad represiva del gobierno de Irán. Pero no decía, pero has matado a los presos, Claro, exactamente. aparte de la oposición que está ahí.
Exactamente, o sea, no es la forma, creo, evidente de cambiar un régimen político. No ha funcionado tampoco, no Claro, funciona. ha sido un discurso, pero que no tenía una base de... Buscando legitimidad, ¿no? Claro. Pero la verdad no sé, o sea, la verdad que sería interesante saber quiénes creen ese discurso y por qué, ¿no? Pero evidentemente mucha base no tiene, porque además, si quieres cambiar un régimen, no se hace a través de las bombas, pues, ¿no? Claro. Ahora, para terminar con ese tema porque quiero pasar al tema de Europa y de la OTAN, ¿no? Pero, de otro lado, Gaza sigue siendo arrasado, ¿no? Hoy día, nuevas noticias, todos los días hay muertos, hay las denuncias de que se mata a la gente cuando está yendo a recoger la ayuda, ahí están todos los toda la imposibilidad de que la ayuda llegue, ¿no? Los asesinatos a periodistas, o sea, no hay cómo justificar eso, pero y ahí sí entra un poco Europa, ¿no? Una cosa que a mí también me ha llamado la atención, que es que los ataques contra Irán hacen que en Europa también, que estaba tomando distancia de alguna manera con Netanyahu por el tema de Gaza, terminen alineados frente a Irán, ¿no? O sea, también es una maniobra que les ha ayudado a recolocar ese tablero que se le estaban yendo a algunos de sus aliados, o por lo menos parte de los que le venden las armas. Y ahí creo que se apunta a otros dos motivos más en esta decisión, ¿no? Primero, todo el mundo se olvidó un tiempo de Gaza, ¿no? Sí, y en además. esos 12 días han muerto aproximadamente 1.000 personas en Gaza, ¿no? Entonces, todo el mundo con miedo, ¿no?, a la escalación del conflicto, y se han ido los ojos de Gaza y no han parado los ataques, y no solamente en Gaza, sino en el este de Jerusalén y en Cisjordania, Sí. que son los tres territorios palestinos. Gaza, donde tenemos el conflicto, pero está Cisjordania y Jerusalén del Este, que están con presencia militar, muertos, ¿no?, quema de casas en territorios palestinos. Claro, hoy mismo también ha salido la noticia de los colonos israelíes que están atacando, han asesinado a palestinos, ¿no? Y a esta comunidad cristiana palestina, sí. ¿no? Entonces, claro, yo creo que ese es otro motivo, ¿no? Sacas la atención de este foco, que además porque globalmente la opinión pública estaba girando hacia Palestina, ¿no? Y justo en ese momento, las marchas en diversos países del mundo. Claro, unas marchas enormes. Enormes, ¿no? Ataque a Irán. Y en segundo motivo, exactamente, también aumentaban los comentarios críticos de liderazgos europeos frente a Israel, ¿no? Y también le ha servido nuevamente para que, no todos, pero varios de ellos se vuelvan a alinear. Claro, porque ha sido como un balón de oxígeno, digamos, para Netanyahu, ¿no? Y para que pueda avanzar en esto. Ahora, he conversado con varios expertos en este tema, pero claro, es como que nadie le ve salida, ¿no? O sea, como que, claro, uno no quiere que se produzca un genocidio, el genocidio se produce todos los días, y claro, la destrucción de Gaza pareciera ser casi inevitable. O sea, porque ahí, claro, la pregunta es, bueno, no te voy a decir cuál es la salida, pero ¿qué cosa tendría que pasar para que haya un giro en esa situación? Yo creo que primero es desesperanzador, ¿no? No solo por los gazatíes. Sí, claro. Recordemos que la mitad de ellos, la población gazatí, no vive muchos años, entonces hay muchos jóvenes, entonces 50% son personas de menos de 18 años. Sí. Eso es en primer lugar, ¿no? Es desesperanzador porque lo que sucede ahí senta bases también para el futuro. Claro. No son, o sea, si se deja sin hacer nada, no solamente está dejando que suceda a los gazatíes, es cuáles son las bases de lo que puede suceder en el futuro y que los estados van a estar permitidos de hacer, con diferentes argumentos y justificaciones, ¿no? Considerando además que muchas de las armas que se utilizan contra los gazatíes son armas que se testean ahí para después venderlas en otros lados. ¿En qué mercado se venden? ¿Para qué? Claro. ¿Para quiénes? Entonces, no es solamente Gaza, es lo que implica para el resto del mundo y para nuestro futuro. Claro, bueno, no hablamos de África, pero ahí tenemos unos conflictos terribles en este mismo momento. Exacto, ¿no? Sí. Entonces, eso por ahí. Y por el lado de la salida, la verdad que yo también le he pensado bastante.
Es difícil encontrar una salida, especialmente con los liderazgos y la crisis que hablábamos al inicio, porque impulsa a ciertas respuestas que no son diplomáticas. Yo creo que por lo menos mi opción sería, que no sé si se está utilizando mucho, es apoyar a la oposición dentro de Israel. A una oposición que también es reprimida por el gobierno de Israel. ¿No? Entonces, ¿y por qué eso me parece importante? Porque cuando uno ve cambios de régimen, normalmente importa, o sea, régimen de democracia, autoritarismo y viceversa, importa quién está en la oposición y cómo la fortaleces. Entonces, sí me parecería que presionar para fortalecer esos espacios por lo menos daría respiros, ¿no? O por lo menos podrían sacar al gobierno que está ahora. Una ventana, aunque podría haber un gobierno también conservador, pero claro, Netanyahu tiene... Es que es la extrema derecha. Exacto. ¿No? Entonces, tú tienes un gobierno de extrema derecha, ¿no? Entonces, si optas por un gobierno, por lo menos de centro, ¿no? Porque como es muy a la derecha esa sociedad, por lo menos de centro, implicarían opciones que busquen la libertad y la dignidad de todas las personas, ¿no? Que esa es la opción de la oposición, pero ahora también ha aumentado la represión a la oposición dentro de Israel. Claro, además ha cambiado mucho la política israelí si la comparamos con hace 25 o 30 años, ¿no? O sea, el sello de Netanyahu y los grupos que lo apoyan, cada vez hay... Bueno, el ministro que mataron, ¿no? Que supuestamente iba a buscar una mejor solución, ¿no? Ahora, quiero pasar al tema de la OTAN, ¿no? Ha tenido esta cumbre. Trump ha dicho que España es un problema, ¿no? Veíamos la foto, no sé si la tenemos, no sé si la han colocado, pero la foto de la cumbre de OTAN y Pedro Sánchez estaba aparte, ¿no? Paraba como en un rincón, ¿no? Sí, son muy simbólicas. Y a cierta distancia, no todos pegados. Pero, digamos, ¿cómo? Y otro tema, con el tema de la cumbre de la OTAN, que llama la atención es que, claro, el tema terminó siendo el famoso 5% de gasto del PBI, y el apoyo a Ucrania aparece, pero es como que pasó a un segundo plano. ¿Cómo se explica esta situación? ¿Es el peso de Donald Trump de nuevo? Yo creo que, en primer lugar, claro, las prioridades están cambiando. Entonces, prioridades 2022, 2023, 2024 para la Unión Europea y para los estados, ¿no?, miembros de la OTAN europeos, era Ucrania, ¿no? Actualmente, con Trump de vuelta en el poder, esa no es la prioridad para Trump, ¿no? Claro, para Trump. Para Trump. Pero eso muestra, y a eso viene mi segundo punto, la política europea, la política exterior europea, ha estado en el siglo XXI, bueno, todo desde finales de la Segunda Guerra Mundial, muy enfocada en Estados Unidos. De hecho, y esa es una crítica de hace 25 años a la política exterior europea. Claro. Se alineó, se fue alineando y se terminó subordinando. Y tanto así que en los documentos de política exterior europea, no sé, 2016, o sea, 9 años atrás, no tanto. Ahí está la imagen, ¿eh? Ahí está la imagen. Y Pedro Sánchez está en el extremo, ahí en la primera fila, a un costadito, casi que no sale en la foto, ¿no? Sí. Casi que no se menciona a Estados Unidos, se menciona tal vez a Rusia, a China, pero no en 2016 ya habían países emergentes. Uno espera que tengan una política exterior pensando frente a esos países emergentes. Casi no se menciona. Entonces, están muy centrados en Estados Unidos y en su aliado Estados Unidos, porque finalmente fue su elección de defensa. Fracasó la Comunidad de Defensa en 1953 europea, ¿no? Y desde ahí la opción ha sido la OTAN, ¿no? Nuevamente con Ucrania avanzaron en cooperación en defensa, pero finalmente avanzan con un límite porque la opción es la OTAN, ¿no? Y ahí tienen Estados Unidos. Entonces terminan plegándose muchas veces a la política exterior estadounidense, pese a que la Unión Europea no tiene el lugar
geográfico de Estados Unidos. No lo tiene, está ahí nomás de Rusia. Claro. No tiene el mismo lugar, no tiene los mismos intereses. Claro, podrían ser sus socios o aliados, pero tendrían que ser capaces de dividirse un poco más. Claro, porque no lo son. Incluso cuando Trump lanza su guerra comercial, que además también los afecta a ellos, y Macron lo ha recordado ayer también, ¿no? Pero uno diría, pues bueno, China, aunque no la mencionen, tiene cada vez más peso en la economía, incluso europea, pero no terminan de plantearse una alianza de ese tipo, por ejemplo. Lo que pasa es que China tiene de hecho Irán es parte, Rusia es parte de la Organización de Cooperación de Shanghái. Sí. No es la OTAN, no es un sistema de defensa, pero es un espacio creado para dialogar temas de seguridad, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que han creado de manera paralela. Bien. No en términos de defensa común, pero sí de hablar ese tipo de asuntos, ¿no? Lo que me parece interesante es que, bueno, sacaron una declaración por los ataques de Irán, la Organización de Shanghái. China ya también había condenado, ¿no? Me parecería interesante qué estudios van a ver más adelante sobre qué se ha negociado internamente, porque no lo sabemos. Sabemos que Irán fue a Rusia, y uno se pregunta, ¿por qué fue a Rusia? Bueno, pues son parte de un espacio donde hablan de esas cosas. Claro, es claro que ahí hay otro bloque, digamos, ¿no? Y claro, hay algo que Gerardo Arteche siempre me dice cuando converso con él. Claro, hay un orden global que está en crisis, pero hay otro orden que está surgiendo. Ya surgió, de hecho. ¿No? Y que se va consolidando, ¿no? Y de hecho es interesante porque el caso de China, no estamos viendo mucho China ahorita, ¿no? Con las noticias. Pero China, y justo conectándolo con lo que veíamos al inicio, cuando uno analiza la crisis del multilateralismo, ¿qué multilateralismo? Es la crisis del multilateralismo tradicional occidental. Así es. Pero paralelamente se han creado otros organismos multilaterales, especialmente bancos de desarrollo. Sí. Y tenemos bancos de desarrollo impulsados por China solamente, y tenemos bancos de desarrollo asiáticos, ¿no? Como la infraestructura, inversión en infraestructura, que también está China y tiene 26% de porcentaje de voto, ¿no? Entonces vemos que se está creando otra estructura paralela, pero que no es contradictoria con la precedente. Ojo, muchas veces se plantea como que esta estructura es como contesta al multilateralismo. Como que compite, pero no necesariamente. El Banco de Inversiones de Infraestructura coopera con el Banco Mundial, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, no necesariamente hay esa competencia en todos los aspectos. Lo que sí está haciendo es ocupando mayor espacio donde antes se ocupaban estos organismos. Claro, porque bueno, nos hemos ido a China, que era un tema que también te quería plantear, pero claro, porque la lógica de la política exterior china es una lógica donde la guerra no ha sido un elemento clave, como puede haber sido en el caso de Estados Unidos, que la guerra siempre ha sido clave, sí. ¿no? Y bueno, los europeos también, ¿no? Sino más bien la lógica de alianzas comerciales y a partir de ahí expandir su influencia en el mundo, ¿no? Sí, y la fuerza de China es en el aspecto económico. Recordemos que en el aspecto económico es donde ha crecido, pero todavía está lejos de la capacidad militar estadounidense. Claro. ¿No? Y China no tiene bases militares por todo el mundo como sí lo tiene Estados Unidos. ¿No? Entonces, la forma en que ha construido su poder es diferente, y creo que se tiene que ver también por el momento histórico en donde han nacido, ¿no? Porque vemos el auge de Estados Unidos desde fines del siglo XIX, sí. Que era otro mundo, un mundo con imperios, colonias, claro. Etcétera. Y también tiene que ver con los procesos, ¿no? China está en un proceso de auge. Las potencias en auge suelen ser, lo que dice en la literatura, benevolentes, ¿no? Gastar, impulsar la cooperación. ¿Qué se dice en la literatura sobre las potencias en decadencia? Que son más coercitivas. Claro. Que presionan a los socios a gastar, por ejemplo. Claro, porque ya no tienen la capacidad que tenían, vamos a decir, para seducir de otras formas, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces se comportan de manera mucho más coercitiva, y es el ejemplo de Trump pidiéndole a los europeos gasten más. Realmente es lo que se dice que hacen las potencias en decadencia. Entonces también son procesos diferentes. China en auge tiene más recursos para impulsar la cooperación, para invertir, ¿no? Y Estados Unidos no solamente no quiere, porque es una elección también de no querer
invertir en diplomacia, ¿no? Pero también porque tiene sentido en torno a que es un proceso de decadencia, ¿no? Claro, ahora, ya que has planteado este tema de la decadencia norteamericana, conversaba con Oscar Vidarte, me parece, hace poco. Claro, sí, antes de los ataques. Claro, y él me hablaba de que a la vez, claro, Trump es un personaje pues bien particular, porque a la vez es, digamos, estaba en las corrientes neo-aislacionistas, ¿no? Y entonces, claro, entonces uno decía, bueno, si está en esa corriente, no tendría que haber hecho lo que hizo, pero finalmente lo hace, pero a la vez impulsa, o sea, se presenta como el adalid de la paz, ¿no? O sea, genera una situación, luego dice que la paz se ha logrado gracias a él. Con India y Pakistán también tuvo el mismo discurso y hace tiempo que quiere, no sé, quiere que le den el Nobel de la Paz por solucionar en 48 horas la guerra en Ucrania, que no ha solucionado, ¿no? Pero, digamos, cuando uno escucha a Trump, o sea, ese tipo de discursos también es expresión, ya no solo la práctica de Trump, de la crisis al interior de las élites norteamericanas, porque llama la atención, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Llama la atención ese tipo de liderazgo y la cantidad de respaldo que sigue teniendo, por más que hay igual enormes movilizaciones contra él, posturas de rechazo, está muy molesto con el candidato que ha ganado en las primarias en Nueva York, ¿no? Pero es parte también de esa decadencia y esta guerra con las universidades también. Bueno, normalmente ese tipo de movimientos o grupos en contra de la democracia, ¿no? Uh-huh. Suelen irse contra el conocimiento. Uh-huh. Entonces, sí, bueno. Históricamente sí. No lo hemos visto. Entonces, son los que queman libros, digamos, ¿no? O quemaban libros. Contra el conocimiento, contra las universidades. Y también desde el primer gobierno de Trump vimos sí. un desprecio al conocimiento, ¿no? Uh-huh. Tanto así que cuando uno ve las personas como republicanos que han trabajado en materia de seguridad y en diferentes puestos claves del gobierno estadounidense, Trump muchas veces no los ha considerado, ¿no? Pone gente nueva. Sí. ¿No? En ese gobierno en particular se nota la diferencia con el primero, que todavía había ahí. Y eso, ya para el primero se decía, ¿no? Oye, acá no hay gente, hay puestos diplomáticos sin diplomáticos, que no había apuntado a nadie, ¿no? Entonces ya, primero hay como falta de valor del conocimiento, ¿no? Y claro, uno se pregunta, ¿por qué se elige a alguien así? ¿No? ¿Qué es lo que ofrece? Y yo creo que lo que ofrece es patear el tablero, ¿no? Es bueno, no me gustan las cosas como van, ya intenté con este partido, ya intenté con este partido, ya intenté, no me gusta, entonces voto por el más antisistema que supuestamente va en contra de todo, ¿no? Pero iba, por ejemplo, uno de los grandes motivos porque creo yo que la gente dice que porque votó por él era porque iba a bajar la inflación, ¿no? Claro, pero no... Y la ha aumentado. Claro, con su política arancelaria no hay forma. Exactamente, y yo me acuerdo que el año pasado cuando escuchaba esas cosas y decía, oye, pero no se dan cuenta que lo que él ofrece es contradictorio con lo que quiere hacer, pero hay que considerar que Estados Unidos tiene un gran problema educacional, ¿no? No, su sistema de educación para ser la potencia más importante está lejos de ser de las mejores del mundo, ¿no? Claro, y se ve ahí como otros países cuando uno ve la cantidad de doctores o ingenieros, médicos, chinos, indios, ¿no? Sí, está en Asia. Claro. Exacto, entonces uno dice, bueno, tiene sentido que sea difícil entender que lo que él propone era incoherente con lo que iba a hacer y con lo que decía que iba a hacer, ¿no? Y además porque son temas complejos igual, ¿no? Entonces uno dice, bueno, hay todo un tema ya más social y que seguro sociólogos estadounidenses lo saben mucho mejor que yo, sobre cómo explicar esto, ¿no? Cómo explicar este ensañamiento en contra del conocimiento, las universidades, los estudiantes, ¿no? Claro, y contra todo lo que sean reglas. Exacto. ¿No? O sea, contra todos los valores y las reglas de esa democracia norteamericana que se planteaba como modelo para el mundo, ¿no? Y sus instituciones, ¿no? Claro, supuestamente era ya entre Trump,
sobrevivieron las instituciones del primer gobierno y decían, bueno, entonces somos tan fuertes esas instituciones en Estados Unidos que van a sobrevivir cualquier otro gobierno y no parece que está sobreviviendo, ¿no? Así es. Muy bien, Maite, un gusto haberte tenido en el programa por primera vez. Espero volver a invitarte para seguir conversando de estos temas globales desde este espacio. Y amigos y amigas de Al Filo vuelve el lunes porque no hablamos de coyuntura ni nacional, ni global, ni regional los viernes. Los dejamos tranquilos. Hablamos de libros en el arriero a las 4 de la tarde. Pero los invito el lunes a las 7:15, como siempre. Vamos a conversar sobre un actor clave, del que también hemos hablado ahora con Maite, pero vamos a dedicar todo el programa al rol de China justamente en todo el escenario del Medio Oriente, con Patricia Castro Bando, que nos va a acompañar desde Nueva York para hablar sobre este tema, ya que conoce muy bien China, ha trabajado y ha vivido muchos años allá y es una especialista en estos temas. Así que seguimos analizando la coyuntura nacional e internacional y mañana también está DDT con Pedro Salinas, va a estar con César Azabache seguramente para hablar hacer el balance de toda esta, ya no sé, sainete, telenovela, opereta, no sé cómo calificarlo, de la Junta Nacional de Justicia y la señora Patricia Benavides. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana en el arriero a las 4 de la tarde. Chao. Hasta luego.